un halo solar. Que es un arcoíris, que es lo que acabamos de ver. Sí, exacto. Y el sábado pasado vimos cómo se ha establecido la estructura interna del Sol por medio principalmente de heliosismografía. Y esta plática estaba planeada para ver cómo se ha establecido la composición química del Sol. Pero eso lo vamos a dejar cuando veamos la superficie del Sol y la atmósfera. Es algo muy parecido a lo que hizo el doctor Pedro, y por eso mejor me lo brinqué, porque de eso se va a tratar la plática. Vamos a seguir adelante. Entonces vamos a iniciar brevemente con, pues nada más una cosa que ya dijo el doctor Pedro: cómo se ha llegado a establecer la composición química por medio del estudio de la luz que nos viene del Sol, de la visible y de las partes no visibles del espectro. Es principalmente por medio del análisis de las líneas de absorción. Hay algunas determinaciones que se han hecho de la composición del Sol, de restos del sistema solar que no han sufrido, digamos, derretimientos de objetos como meteoritos que han caído, y de eso hablaremos después. Pero básicamente ha sido con base a las líneas de absorción del espectro del Sol, y tenemos que la composición del Sol es, como dijo el doctor Pedro, pues casi puro oxígeno, ¿verdad? Aquí está, por porcentaje de átomos, del número total de átomos, y porcentaje de la masa. Como no todos los elementos tienen la misma masa, bueno, obviamente los valores son distintos, pero básicamente es hidrógeno y helio, ¿verdad? Y lo demás, como nos explicó el doctor Pedro amablemente. De casi nada. Bueno, entonces seguimos que el Sol, en el sábado pasado nos quedamos en que la mitad de la masa, aproximadamente un poquito menos, se encuentra concentrada en la región del núcleo, y en esta parte la densidad es muy alta, es de en el centro del núcleo es de 150 gramos por centímetro cúbico, que serían unas 10 o 11 veces la densidad del plomo o del oro, que más o menos tiene la misma densidad, y es 160 veces la densidad del agua. En sus regiones más exteriores disminuye la densidad a 20 gramos por centímetro cúbico, en las regiones más exteriores del núcleo, ¿verdad? La temperatura varía de 15 millones de grados centígrados en el centro, y en la periferia serían 13 millones de grados centígrados en la periferia del núcleo. La presión en el centro es de un poquito menos de 300.000 millones atmósferas nuestras a nivel del mar. O sea, es una gran presión, una gran densidad y una altísima temperatura. Ya sometidos los átomos a temperaturas muy altas, pues se desintegran en sus componentes principales, que serían los núcleos y los electrones. Entonces los núcleos y los electrones se separan, y los núcleos del hidrógeno más abundante, pues nada más tienen un solo protón, no tienen un neutrón. Los protones, o sea, los núcleos del hidrógeno, se fusionan para formar núcleos de helio en el interior del Sol. Dice, si se toma en cuenta el número de protones que hay en el núcleo del Sol, vemos que la fusión de protones no es un proceso muy frecuente, porque esas partículas, como tienen la misma carga eléctrica, son de carga positiva, se están repeliendo. Y solamente cuando las colisiones entre ellos, que son muy intensas porque están a mucha temperatura, tienen demasiada energía cinética esas partículas, cuando la colisión es de frente, totalmente de frente, o en un ángulo que es muy favorable para que se fusionen, interactúan y se produce la fusión. Entonces aquí tenemos una gráfica más o menos de cómo son los procesos de fusión para formar este núcleo de helio. Aquí hay otros isótopos del helio, que es el helio 3, pero para la formación del helio 4 se invertirían 4 protones. Aquí hay otros 2 que intervienen, pero se liberan al final, o sea que realmente lo que se están gastando son 4 protones para formar uno. Y en el proceso hay un escape o una producción o una conversión a energía. Aquí tenemos representada la radiación gamma, es energía muy electromagnética, de alta energía, ¿verdad? Los rayos gamma. Y tenemos también que se producen neutrinos. Entonces, por cada núcleo de helio 4 que se forma, se producen 2 neutrinos. Ahorita vamos a ver más adelante eso.
Bueno, para entender qué tan frecuentes o qué tan raras son esas colisiones que existen entre los protones para fusionarse, digo, esas colisiones que producen la fusión, tenemos que usar cifras muy grandes. El número de protones que hay en el Sol es muy grande. Entonces es de más utilidad utilizar la notación científica. 100 por 10 a la 2, 1000, 10 a la 3, etc. Cuando se trata de cantidades no, digamos, no múltiplos de 10, bueno, se expresaría en esta forma. Es un ejemplo. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que 10 a la 4 no es el doble de 10 a la 2, ¿verdad? Son 100 veces 10 a la 2. 10 a la 4 son 100 veces 10 a la 2. Entonces, ya teniendo esa noción, vemos que cada segundo 3.6 por 10 a la 38 protones se fusionan para formar helio, y este número, aunque pareciera muy grande, en realidad lo es solamente una fracción muy pequeña, extremadamente pequeña, de 10 a la 56, que es el número de protones con los que el Sol inicia su vida. A este ritmo se requerirían 100.000 millones de años para que todos los protones se fusionaran. Entonces, este número, 3.6 por 10 a la 38, cabe en 10 a la 56, el número cabe tantas como segundos hay en 100.000 millones de años. Para que nos demos una idea de la diferencia en tamaño entre este número y este. O sea que las colisiones son relativamente raras, pero son suficientes para generar la cantidad de energía que se produce en el núcleo del Sol. La fusión de protones en el núcleo del Sol va a cesar muchísimo tiempo antes de esos 100.000 millones de años, porque en el núcleo se va a estar acumulando los núcleos de helio, y cuando ya lleguen a cierta cantidad van a impedir que la fusión prosiga. Entonces, como vimos el sábado pasado, cuando esto ocurra, se va a perder el equilibrio hidrostático del Sol, y pues va a dejar la secuencia principal y va a evolucionar en una forma que más adelante vamos a ver cuando lleguemos a ese punto de los temas. Cada segundo, 700 billones de toneladas de hidrógeno se están convirtiendo en 695 millones de toneladas de helio. Y aquí vemos que hay un faltante en toneladas de hidrógeno. La masa faltante, los 5 millones de toneladas, es transformada en energía que es disipada en el espacio. Y la mayor parte de esta energía es en forma de radiación infrarroja, ultravioleta y principalmente luz visible. Como dijo el doctor Pedro, dependiendo de la temperatura, es el pico máximo de emisión en cierta longitud de onda. Entonces, no es una coincidencia que nuestros ojos estén adaptados a ver la luz del Sol, es que en realidad es la que es más, la luz visible es en la forma en que más energía está liberando el Sol. Pero también hay emisiones de rayos X ocasionales, por ejemplo, cuando hay llamaradas solares, hay emisión de rayos X. Bueno, entonces 5 millones de toneladas se están transformando en energía cada segundo para producir la luz de la que también nos habló el doctor Pedro, ¿verdad? En los 4.500 millones de años que tiene de vida el Sol, solo se ha fusionado el 4% de los protones con los que inició la vida del Sol, y se estima que dentro de aproximadamente unos 5.500 millones de años, hay varios autores que dicen que 5.000, otros más, otros menos, pero en fin, la mayoría dice que le faltan 5.500 millones de años para que los procesos de fusión de protones se acaben y el Sol evolucione, su equilibrio hidrostático se pierda, cambie de tamaño, cambie de temperatura exterior, etc. Interior también. Entonces, bueno, eso es básicamente. Casi toda la energía liberada en la fusión de los protones es en forma de radiación gamma, como vimos hace rato. Las partículas cargadas del plasma solar hacen rebotar estos fotones en todas direcciones, por lo que tienen dificultad en salir del Sol. A causa de que la presión disminuye al alejarse del centro, es más fácil para los fotones irse moviendo y alcanzar las regiones periféricas, ¿verdad? Y gradualmente, después de muchos tropiezos, alcanzan el límite de la zona de radiación. Ya vimos en el sábado pasado las capas, la de radiación, la de convección, el núcleo, etc.
Si los fotones no tuvieran el obstáculo de las partículas cargadas del plasma, llegarían a la superficie del Sol en 2.5 segundos, ¿verdad? Dependiendo más o menos en qué parte del núcleo se hubieran producido. Pero en el sinuoso trayecto que sigue, invierten en promedio cada fotón en salir, invertiría cada fotón en llegar a en salir hasta la superficie 10 millones de años. O sea que la luz que estamos viendo, la información que nos dan los fotones que recibimos del Sol, en realidad se originó hace 10 millones de años. Al ir interactuando los fotones que se producen en la fusión con las partículas cargadas del plasma, van perdiendo energía. Cuando llegan al límite exterior de la zona de radiación, o sea, en este punto, su energía ya corresponde al ultravioleta extremo. Ustedes se van a encontrar en la literatura que hay autores que dicen que son rayos X, cuando los fotones llegan aquí, que tienen la energía de rayos X, pero en realidad serían rayos X blandos, y esta luz ultravioleta sería radiación ultravioleta extrema. No hay contradicción en eso. Lo que pasa es que algunas personas consideran la división del espectro electromagnético no igual. Unos dicen que termina la luz ultravioleta, ultravioleta, dicen que empieza en 4 nanómetros, y otros dicen que los rayos X más blandos llegan a tener 10 nanómetros. Entonces hay un traslape ahí, según los autores. Entonces es correcto, la longitud de onda varía entre 4 y 10 nanómetros cuando llega aquí. Puede considerarse como radiación ultravioleta extrema o como rayos X blandos, como quiera que lo encuentren, es lo mismo. Y habíamos visto que también hay producción de neutrinos. Se liberan 2 neutrinos por cada núcleo de helio 4 que se produce con la fusión de protones. Son las partículas con masa más ligeras que conocemos ahorita. Son 1 millón de veces menos masivas que el electrón y no transportan mucha energía, aunque ya en acúmulo, en bonche, por decirlo así, pues ya es una cantidad considerable de energía, pero es mucho menor que la energía electromagnética producida, ¿verdad? Los neutrinos tienen una curiosa propiedad que los hace de mucha utilidad en el conocimiento del interior del Sol. Como decía el doctor Pedro, del núcleo no sabemos por medio del estudio de la luz, pero con los neutrinos y con los estudios de sismología, como vimos la vez pasada, cuando se detecten bien y se analicen las ondas gravitacionales, se va a poder conocer más del núcleo. Y los neutrinos pues, son una herramienta también para ver los procesos que están ocurriendo en el interior del núcleo del Sol. Los neutrinos son muy reacios a interactuar con otras formas de materia. La materia de la que está constituido el Sol es casi transparente a los neutrinos, y los que se producen en su núcleo viajan hasta su superficie y salen al espacio y continúan su camino en el espacio a mucha velocidad, prácticamente ya muy cerca de la luz, casi a la velocidad de la luz, sin llegar a tenerla, y prácticamente no los detiene nada. El ejemplo que se da es que una pared de plomo sólido que tuviera 3000 años luz de espesor, ¿ustedes conciben eso? Yo no me lo imagino. La mitad de los neutrinos pasarían. Si fueran 10 neutrinos, 5 saldrían del otro lado sin ningún problema, y los otros 5 pues serían detenidos por los núcleos pesados del plomo, ¿verdad? Entonces los neutrinos, por ese hecho de que no interactúan con la materia y se la brincan como cualquier cosa, es por eso que han sido de muy difícil detección. Y pues uno de los logros más grandes de la astronomía del siglo XX ha sido la detección de los neutrinos. Aquí tenemos un detector, un observatorio de neutrinos, que es una cavidad que está llena de estos tubos fotomultiplicadores. Hacen que un fotón, la energía que tenga un fotón la amplifican y la podamos detectar. Entonces estos captan los destellos que se producen cuando los neutrinos interactúan al pasar por el líquido que está contenido aquí. Entonces la detección, el estudio de la luz emitida por la superficie de nuestra estrella nos da información de lo que ocurrió en su núcleo hace 10 millones de años, pero con la detección de estas partículas tenemos la certeza de que la fusión de protones continúa hasta el presente.
porque eso lo estamos viendo como quien dice. ¿Y choca con una molécula de agua? Pues sí, es agua lo que tienen los Sí, es detectores, agua ¿verdad, doctor Pedro? súper... Es agua pesada. Agua pesada. Pero muy Chocan con un esterilizada. neutrón extra, algo así. Pero choca con ahí... y Pero uno emite que otro. Sí, ¿y qué porcentaje habrá en el mes, día? No tengo idea, pero son poquitos los Sí, neutrinos porque que se detectan en un mes, por ejemplo. Por sí. Hacen fiesta. Se cuentan con los dedos. ¿Qué porcentaje? Se produce un flashazo y Sí, estos lo captan Lo van captando. y lo amplifican. Y pues bueno, hasta aquí sería la cuestión de cómo se produce la energía en el Sol, de cómo se está acumulando el helio, cuánto tiempo le queda de vida al Sol aproximadamente según a la luz de nuestros conocimientos actuales. Y pues ya la siguiente semana tendremos otra capsulita con el Sol a ver cuándo acabamos.